generaciones construyendo su casa, construyendo su patrimonio. Las personas que perdieron eso, perdieron todo. La carrera de actuación es estar dispuesto a sufrir por ver si en algún momento deciden que tienes lo que están buscando, tanto físicamente como actoralmente. Soy Ale, máster en Ciencia de la Espiritualidad, Cuerpo y Mente. Y yo soy Vani, máster en Ciencias de Conservación y Manejo de la Biodiversidad. Somos hermanas gemelas, apasionadas por profundizar en temas de desarrollo personal y conciencia ambiental. Bienvenido a Awake Podcast, una comunidad de soñadores despiertos con los pies en la tierra. Comencemos. Hola con todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Awake Podcast. Hoy es un día súper especial porque tenemos a una de nuestras amigas de toda la vida, Kiara Beltrán. Ella es actriz y vive en Los Ángeles. Y hoy queríamos traer a Kiara por todo el tema que ha pasado recientemente en Los Ángeles de los incendios. Ella lo ha tenido que vivir muy de cerca, pero también queríamos traerla para que nos comparta toda su sabiduría de haber incursionado en el mundo de la actuación, de haber decidido ser actriz desde tan chiquita. Y cómo esta carrera que es llena de incertidumbre, también tiene paralelismos con todo el tema de los incendios y cómo a veces tú puedes estar en una situación en la que puedes perder todo y qué enseñanzas le ha dejado a ella viviendo esta experiencia. Entonces, bienvenida, Kiara, estamos súper emocionadas de tenerte en este capítulo. Ay, qué lindo estar aquí. Ya saben que para mí es un honor, las admiro muchísimo. Entonces estar aquí realmente me emociona muchísimo. Y solo para dar un poquito de contexto de nuestra amistad, nos conocimos cuando teníamos 16 años. No sé, Kiari, si tú también tenías 16. 15, 16. Tuvimos la suerte de estar en un internado en Suiza, viviendo juntas un año. Entonces fue una amistad bastante de hermanas porque nos veíamos las caras todos los días. Nunca tuvimos la suerte de ser roommates, pero sí, en verdad, como clases juntas. Y Kiara siempre fue esta persona que cantaba en todas partes, súper como que alegre y personalidad fuerte, sabía lo que quería, bien parada. Desde ahí yo siento que yo ya te admiraba, porque siempre tenías como que esta tenacidad y esta manera de decir las cosas que no te parecían y esta alegría interna y compartías mucho como esa alegría a través del canto, de las artes. Y me acuerdo que ya cuando nos graduamos del internado, seguimos siendo amigas, nos veíamos mínimo una vez al año, a veces con suerte más. Y hubo un punto en el que yo me moría de ganas de ser directora de cine y Kiara hacía como que obras, ya dijo yo quiero ser actriz. Y las dos íbamos a estudiar juntas. Es cierto, se me había olvidado. Ajá, ¿te acuerdas? Pero a mí me dio un miedito de seguir esa carrera, ¿no? Y me fui por economía y finanzas que nada que ver. Pero Kiara sí se atrevió y sí tuvo la valentía de estudiar actuación. Entonces me encantaría, Kiari, que empecemos un poco a que nos cuentes, ok, ¿cuándo decidiste que esta es la carrera que querías y cuáles fueron tus pasos a seguir para llegar a donde estás ahorita? Ok, dos cosas. La primera es que yo quería ser doctora. No sé si yo les había contado eso, pero yo quería ser doctora ¿Veterinaria o doctora? Doctora. O sea, yo ya tenía mi especialidad. Yo quería trabajar con niños y quería trabajar en oncología. O sea, a mucha gente me decía como que, ay, es una carrera muy pesada. Aparte de la especialidad que quieres es de que con niños con cáncer, como que qué difícil. Toda mi vida había hecho voluntariado, entonces para mí era como que siempre he trabajado con niños, entonces claro, quiero ser doctora y ya se va a dar, ¿no? Y en Guadalajara una amiga estaba organizando como, era como conferencias para líderes, entonces pues fui el fin de semana y era como mucha gente muy exitosa, ¿no? Políticos y empresarios y de todo tipo de gente, entrenadores, o sea, gente muy exitosa. Y me acuerdo, que yo pensé que era como un intermedio, ¿no? O sea, como que llegó un payaso, nos está entreteniendo un ratito y ya va a seguir la siguiente conferencia. Y no, resulta que el payaso era una de las personas que iba a dar su testimonio. Y long story short, o sea, es la única conferencia de la que me acuerdo, las demás, la verdad, todas se me olvidaron.
Pero me acuerdo que me marcó muchísimo porque igual estaba como, no sé si ya había regresado de Suiza o si fue antes de habernos ido a estudiar, pero él nos hacía 3 preguntas que él se hizo cuando era chico. Él cuando estaba chico tenía una maestra que le hizo 3 preguntas y básicamente estas 3 preguntas era algo que puedas hacer día y noche y no te canses de hacerlo. Esa misma cosa tú pagarías por hacerla y esa cosa la harías sin que te pagaran. Y él, su respuesta fue reír. O sea, él podría reír día y noche, él pagaría porque lo hicieran reír y él se reiría sin que le tuvieran que pagar. Y su profesora le dijo que tuviera en cuenta esa respuesta para elegir qué iba a hacer con el resto de su vida. Él era hijo único y decide que quiere ser un payaso, entonces se podrán imaginar de que los papás de que estás loco, no vas a ser un payaso, eso no es una profesión. Termina cambiando vidas de niños en hospitales. Por X o Y, él un día va a un hospital vestido de payaso y hay una niñita que tenía creo que 6 meses sin hablar y ve sus zapatos y le dice que wow, tus zapatos, y la mamá empieza a llorar y él como que no, discúlpame, o sea, no sé, o sea, como que no fue mi intención, y ella le dice, no, mi hija tenía 6 meses sin hablar y está hablando contigo. Y empieza él todo un programa para ir vestido de payaso a los hospitales y ayudarles a los niños con sus enfermedades. Y me acuerdo que me marcó mucho porque él decía que mientras tú hagas lo que te hace feliz, por consecuencia terminas teniendo un impacto positivo en el mundo. Y yo como que profundizaba y decía como que claro, o sea, realmente el querer ser doctora es porque quiero tener un impacto positivo en el mundo. Y me abrió la mente porque fue como que puedo hacer lo que amo, que en ese momento era cantar y bailar y actuar y tener un impacto positivo en el mundo. Y por eso digo 2 cosas, porque tal vez fue como la ilusión, o sea, que en el momento dijo, bueno, vamos a perseguir esta carrera, porque creo que si volteara, aunque les he contado una historia muy bonita, digo, no tengo idea por qué elegí esta carrera, porque es muy complicada, es muy difícil, es muy bonito contar como que ese tipo de historias, pero estos 10 años sí han sido muy lindos, pero ha sido mucho trabajo, muchas lágrimas, mucho sudor, muchos altibajos, y le agradezco a esa Kiara que era un poco ilusa, que decidió seguir esta carrera porque tal vez ahorita siendo muy consciente de la lucha que se requiere, no sé, te la piensas porque no ha sido nada. Wow, me encanta esa historia porque creo que hay mucha sabiduría igual en tomar decisiones más desde la ilusión, como dices tú. Y bueno, ahora que ya han pasado 10 años, ¿qué te ha mantenido ahí? Porque también podías haber decidido tirar la toalla o cuando estaba muy difícil, ya son 10 años. Aparte de esa ilusión inicial con la que empezaste, ¿qué ha hecho que sigas hasta el día de hoy en esta carrera? Muy buena pregunta, porque de hecho mi novio me lo pregunta mucho, o sea, él no se dedica a nada de esto, nos dedicamos a cosas completamente diferentes y a veces es un poco como que claro, o sea, el entender como por qué quieres seguir casi en esto. Hace poquito escuché un podcast que me encanta, se llama That One Audition, y ella entrevista a diferentes actores y hablan sobre las audiciones que cambiaron su vida, ¿no? Y las audiciones que cambiaron su carrera. Pero muy chistoso porque ella lo que hace es que elige actores que mínimo han tenido que estar en la industria de 10 a 20 años, que es lo que normalmente te toma a la mayoría como average, como promedio, es lo que le toma a un actor realmente establecerse en esta industria, ¿no? Wow, Entonces, mucho tiempo, mucho tiempo. full. Entonces, entrevistaba a este actor y el actor hablaba que él tenía que, cuando estaba en la universidad, era muy bueno jugando básquet y estaba como creo que su minor era en artes y también tenía una beca y estaba jugando básquet, ¿no? Y hubo un momento en que él se da cuenta que es demasiado, o sea, se estaba despertando a las 5 de la mañana y apréndete esto y ve a los entrenamientos, entonces era muy pesado, ¿no? Y ella le pregunta, ¿qué te hizo decidir entre uno y el otro? Y él dice de que me quedé pensando en esto, les comparto esa historia porque me quedé pensando en lo mismo. Él dice que él buscó lo que la palabra passionate significa. Y él te dice que being passionate about something, que es como ser apasionado y tener esta pasión por algo, la etimología de la palabra o el significado de la palabra quiere decir que estás dispuesto a sufrir por lo que amas. Y él se dio cuenta que
él no estaba dispuesto a sufrir por básquet. A él le gustaba jugar básquet. Él iba a jugar básquet y lo disfrutaba, pero él no estaba dispuesto a sufrir por eso. Y realmente la carrera de actuación, o sea, es estar dispuesto a sufrir por ver si en algún momento deciden que tienes lo que están buscando, tanto físicamente como actoralmente, ¿no? Y más que el hecho de decir como que, bueno, es que me apasiona, es que siento que nosotras hemos hablado sobre eso, ¿no? Como el querer cambiar el mundo o el querer cambiar con historias o el querer como llevar estas historias que todavía no han sido contadas. Y yo creo que si profundizo mucho, que me acuerdo el momento en que tomé la decisión de ser actriz fue en Kenia. Yo estaba haciendo un voluntariado, tenía 30 niños más o menos que habían sido abandonados de edades muy chiquitas. Y me acuerdo que cuando regresé a México, yo sentía muchísima impotencia porque yo decía, yo no hice nada. Yo, Kiara, no hice nada. Yo fui, cuidé 30 niños, llevé una experiencia increíble, pero esos 30 niños siguen abandonados. Esos 30 niños siguen en un orfanato y yo no cambié absolutamente nada. Pero me acuerdo que dije que yo quiero hacer algo grande, o sea, yo quiero hacer algo que la gente pueda transformar su corazón. Sigo en el transcurso de eso, sigo buscando cómo hacerlo, pero estoy segura que realmente el medio audiovisual, cuando tú te sientas a ver una película, un video, o sea, hace muchas cosas en tu cerebro. ¿Por qué? Porque primero que nada estás callado y estás escuchando. Luego tienes la parte de música, tienes la parte de que toca muchísimos de tus sentidos. Y cuando tienes conversaciones, pues es difícil como que escuchar realmente la otra parte, ¿no? Pero cuando estás viendo una película, estás forzado a sentarte y a escuchar toda la historia. Y ya tomarás tú tu criterio. Pero por algo es que hay poca gente que puede realmente solo llorar cuando ve una serie, cuando ve una película, cuando pueden sacar todos sus sentimientos. Y creo que sí transformas el mundo, transformas la manera de pensar de las personas, de poder desestresarse de su día y estar en otra realidad, de soñar, de entender otras culturas, otras realidades, de ser más empático. Creo que eso es lo que me ha hecho como que seguir buscando trabajos en este medio, porque no solo soy actriz, también me dedico a otras cosas en este medio y ver como que, no sé, hasta cómo he tocado corazones de personas que trabajan en el medio. Ha sido muy bonito y me acuerdo de ustedes mucho, ¿no? Como que tu zona genio. Y si tu zona genio la ignoras, pues hay algo adentro de ti que te dice como que segura que quieres ignorarlo, porque ahí brillas, porque ahí haces un cambio, porque ahí eres feliz, porque ahí eres plena. Y es difícil ignorar eso una vez que ya lo experimentaste y ya lo sentiste y sabes que por algo por ahí va el camino. Qué lindo y qué profundo, o sea, 100% el poder que tienen todos estos medios audiovisuales de tocar sentimientos y cambiar de manera súper profunda la manera en la que la gente piensa, para mí es espectacular. Y justo hablamos, creo que el anterior capítulo, Vane, no me acuerdo, pero de el poder que tuvo Vane al hacer un video sobre los incendios que están pasando aquí en Cuenca y cómo pudieron recaudar un montón de plata simplemente por contar esta historia y mostrarlo, ¿no? Entonces, hay como efectos, impactos súper tangibles y es poderosísimo. Y como tú dices, qué lindo también que hayas descubierto que aquí está mi zona de genio, pero no lo estás pintando como, ok, una vez que encuentras este lugar en donde brillas, todo es color de rosas y todo va a fluir, sino me encantó también que lo mezclaste con este tema de pasión y estás dispuesto a sufrir por esto, porque el camino es para arriba, o sea, es cuesta arriba y uno por más lindos momentos que tengas y por más propósito que te dé, tienes que empujar y tienes que sufrir un poquito en el camino, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte, o sea, volvamos como que esa Kiara que estaba súper ilusionada, tú dijiste un poco hasta naive de, ok, esta es la carrera, después de escuchar El Payaso, te mudaste a Los Ángeles, me acuerdo que vivías en Burbank, al lado De Warner. de un estudio, de Warner Bros., ajá, era como icónico, estabas como, digamos que viviendo el sueño. Me encantaría que nos cuentes un poquito cuáles fueron como esos momentos en donde fue un
reality check de decir, ok, esto no es tan fácil o tan chévere como me imaginé? ¿Y cuáles fueron, tal vez, en estos 10 años, momentos en los que dijiste, wow, para esto vine y por esto estoy siguiendo esta carrera? O sea, estos momentos específicos de, este es el impacto que quería tener. A ver, yo creo que la realidad como que de la industria la percibí hasta que me gradué, porque realmente cuando estás en la universidad, o sea, yo estaba inmersa en todo, en las clases, o sea, en los proyectos que había con los estudiantes, en las obras de teatro, en la vida de estudiante, ¿no? Una vez que me gradué, no pasó mucho y pasó la pandemia. Y en la pandemia, fue cuando, pues, la industria se cerró por un tiempo y, bueno, el mundo, ¿no? En general. Y después de que todo empezó a abrir, ahí fue como que ya también, pues, ya no era una niña de 18 años, de 21 años, ni siquiera, ya estaba más grande, ¿no? Entonces dije como que, ok, me acuerdo que tuve una conversación con mi hermano y me dijo de que, a ver, o sea, no puedes esperar a que tu vida vaya a suceder con cosas de actuación. Tienes que empezar a trabajar, tienes que empezar a ver otras cosas. Siempre había trabajado, pero dentro de proyectos que o no me pagaban o dentro del privilegio que tengo, siempre había estado agradecida con lo que mis papás me habían dado para poder estudiar y todo, pero siempre buscando algún trabajo donde tener más experiencia y todo, pero ya había llegado el momento en donde decía, ya me estoy convirtiendo en una adulta en donde también tengo yo que pagar mis cosas, tengo que ver por mí misma, ¿no? Y ese es como un reality check. O sea, esta industria no te permite muchas veces como que crecer en otras áreas laborales por lo mismo de que tengo que estar disponible para la audición, que si buqueo algo, ¿cómo voy a decirle a mi jefe como, bueno, esta semana no voy a venir a trabajar porque voy a ir a grabar un proyecto? O sea, son como muchas cosas que dices de que, ok, ahorita ya entra la parte económica y la parte del sueño, ¿no? Que por el mismo privilegio que tenía en ese momento, realmente no, pues estaba en la universidad y no lo había considerado mucho, que es la parte que digo, como que esa parte ilusa y naive y sí privilegiada, no me había hecho cuestionarme mucho eso. Cuando llega la pandemia, entro a trabajar de mesera y entro a trabajar de bartender y ahí también decido como que de cierta manera cortar el lazo con mis papás de decir, yo quiero aprender y yo quiero ver cómo le voy a hacer. Y fue muy duro, fue muy, muy duro, fue muy bonito, pero porque conocí a gente increíble, trabajé con gente inmigrante, trabajé con gente súper bonita, pero fue muy duro decir como que, bueno, estoy trabajando en un bar, tengo todos estos estudios, tengo todas estas habilidades que quisiera poder poner en práctica y estoy vendiendo un trago. O sea, era como que, y a ver, tengo estos años en donde se supone que son tus años en donde como que más energía tienes y habían tantas cosas como que también quieras o no, pues comparas tu círculo con el que creciste, ¿no? Mis amigas, ¿qué estaban haciendo? Que estaban formando sus empresas o siendo mamás y yo estaba vendiendo tragos en un bar, o sea, como que decía, no, no, no quiero que sea esta mi realidad. Y claro, muchas veces decía como que quiero renunciar y tal vez no, o sea, me equivoqué y me equivoqué y tomé una mala decisión y hubiera sido doctora y hubiera ido a otra universidad. Pero hay momentos, como me preguntabas, que han valido mucho la pena y que agradezco muchísimo como que todo lo que he tenido en mi vida. Uno de ellos acaba de pasar hace poquito. Estoy trabajando para Disney y estoy trabajando con mucha gente latina. El propósito de mi trabajo es que la gente que está en los parques o en los proyectos de Disney suenen auténticamente latinos. Y ha sido todo un proceso porque me he encontrado con mucha gente que para mí es como que sonar auténticamente latino. Entiendo lo que quieren decir con eso, que es una persona que ha crecido toda su vida en un país donde puede hablar el idioma como lo estamos hablando nosotros, ¿no? Pero este país tiene mucha historia, ¿no? Mucha historia con la migración. Entonces, cuando voy y trabajo con personas que tienen su historia de que sus papás inmigraron a este país y algunos tienen mucha vergüenza de hablar español y algunos se sienten avergonzados porque no hablan bien el español,
fue súper bonito, un proyecto súper bonito en el hecho de que me acuerdo que pues tenía mi oficina, llegan mis estudiantes y tenemos la sesión con el libreto y todo. Y me acuerdo que uno salió y me dice que Kiara, siento que fui a terapia. Y me decía de que, o sea, no tienes idea lo que siento, el hecho de poder platicar sobre la vergüenza que siento sobre el español, cómo nos diste herramientas para poder tener más confianza. Y o sea, trabajé con 30 personas en esos 2 shows. Y cada uno tenía su historia, cada uno tenía sus diferentes edades, o sea, diferentes, habían unos que nunca habían hablado español en su vida, pero fue una experiencia muy, muy enriquecedora y fue una experiencia donde sentí que hice la diferencia en estas personas y me daba mucho gusto que se conectaron más con sus raíces, que se sentían más orgullosos de que no importa, o sea, yo le decía, de verdad a nadie le importa si dices la palabra mal, yo lo que quiero es que el mismo brillo que veo en ti cuando estás hablando en inglés, me gustaría que lo tuvieras en español. No suene bien la palabra, no importa, porque eso es mucho más importante que el que me digas el sonido bien. Y al final terminaban haciendo bien el sonido porque la seguridad salía, porque la emoción salía. Y era como muy, muy gratificante ver que, pues sí, el crecimiento y que va más allá que un sonido, ¿no? Entonces eso sí fue como que todo lo que he estado en estos 10 años se juntó. Canto, el hablar español, el tener que quitarme mi acento porque no me veo latina, el tomar clases de accent reduction, el bailar, como que todo se juntó para el trabajo de Disney y como que decía de que, wow, estoy en mi zona genio, estoy impactando la de otras personas que van a impactar a otros niños, que esos niñitos van a ir al parque y van a ver a alguien que se parece a ellos y van a, o sea, es como una cadena, ¿no? Que dices de que, wow, o sea, vale la pena. Wow, me encanta esta historia porque creo que muestra, es muy poderosa, porque yo creo que cuando seguimos un sueño, pensamos que la línea es recta y que si estudiaste actuación, te gradúas y enseguida vas a trabajar en actuación. Y creo que lo hablamos en un capítulo con Ale también, de que no necesariamente de donde viene tu salario se va a alinear con tu sueño, con tu propósito y tu pasión. En mi caso me pasa lo mismo, o sea, yo que hago conservación de bosques, o sea, ahí sí que no existe un modelo de negocios, dependes de donaciones, todo el tiempo tienes que estar dependiendo de terceros. Es un trabajo súper complicado. Entonces yo también, con ese check de realidad del que estábamos hablando, llegué a un punto en el que tuve que hacer esa separación de, bueno, ahora en este momento de mi vida no necesariamente puedo ganar de eso, pero eso no significa que voy a dejarlo de un lado y voy a empezar a hacer otras cosas, pero la vida tiene, si uno tiene este sueño y esa visión clara, sobre todo la tuya, me encanta tu historia porque tú tenías la visión clara de impactar vidas a través de lo que haces. Entonces, por más que tuviste que trabajar de bartender y parecía un desvío, realmente el camino es como una serpiente y llegaste igual a tu meta que era impactar a personas, pero yo creo que cuando tú empezaste actuación, nunca en la vida tal vez tenías mapeado que ibas a enseñarles a personas de Disney a reducir su acento o a tener mejor, o sea, es como algo tan específico que si no te hubieras embarcado en este camino no hubieras llegado. Me encanta esa reflexión porque es esto de la incertidumbre que uno tiene que pasar cuando tomas un sueño y tomas un camino. Entonces, también quisiera ahondar en cuando estabas de bartender y dijiste, quiero soltar esto. ¿Qué crees que te ayudó a navegar esa incertidumbre? O sea, ¿cuál es esa herramienta profunda que tú has cargado estos años para navegar ese camino que no se ve como línea recta? Va a sonar como muy no sé, cliché o no sé la palabra, pero, o sea, en inglés se le llama leap of faith. O sea, yo me acuerdo que cuando dejé de ser bartender, o sea, me iba bien como bartender, me iba muy bien. O sea, a veces digo de que, Dios mío, o sea, lo pienso y digo de que, ay, Kiara, pero ha valido mucho la pena, ha valido mucho la pena, pero me acuerdo que yo estaba harta, ya no podía más, yo ya no podía más estarme desvelando las horas que eran, o sea, el horario que tenía, o sea, como que, y también esa parte de decir como algo que escribo mucho en mis metas y no sé si es como oración o meditación o lo que le quieran llamar, pero es como mucho como
como que por favor, lo que pido es como, por favor, ayúdame a poder usar mis dones en mi trabajo. O sea, como que eso era lo que quería, ¿sabes? Como que yo decía, no estoy haciendo nada, aquí no estoy haciendo nada y sí me está yendo bien económicamente, en el sentido de que, a ver, o sea, puedo pagar mis cuentas y puedo seguir actuando y puedo, pero no me llena y no me llenaba a la gente en el sentido de que es un ambiente muy feo, es un ambiente donde estás lidiando con mucha gente borracha y es como que, y de todo, o sea, era un restaurante con un sistema muy feo, o sea, realmente no me gustaba y no estaba contenta y necesitaba un cambio. Me acuerdo que me acababa de mudar y yo estaba como que, ok, perfectamente puedo pagar este departamento y así. Y cuando un día ya no pude más, o sea, llegué hasta aquí y renuncié. Renuncié sin saber qué iba a hacer económicamente. Me acababa de mudar a un departamento caro, no tenía trabajo y dije, no sé cómo le voy a hacer, pero voy a I'm gonna figure it out. Y fue el mes que más buqueé actoralmente. ¿Cómo? No sé, Wow. pero fue que más buqueé cosas de actuación que también cosas de asistente de dirección. Me acuerdo que esos meses crecí muchísimo de asistente de dirección y ahorita puedo decir que vivo de mi carrera, vivo de actuación, vivo de ser dialect coach, vivo de ser asistente de dirección. O sea, como que, y de hecho todavía había tomado otro trabajo. Es que he tenido tantos trabajos, pero había tomado otro trabajo por cualquier cosa. Y en esos meses fue cuando dije, no, ya, o sea, no puedo estar con eso. Y fueron los meses que te digo, como, sí, de hecho esos meses fue cuando entré a la Unión de Actores. em, y fue como un leap of faith. Y han sido, o sea, todos los meses yo no sé cómo voy a, así de que, a decir de que, bueno, pues a ver si llega otro trabajo, pero llegan y todo se acomoda y espero que siga así, pero sí han sido saltitos de fe y la verdad también de ser humilde, siento, porque es como que pues, sigo haciendo muchos trabajos que no necesariamente me encantan. O sea, sigo haciendo cosas que digo de que, ok, o sea, pues, por ejemplo, trabajo a veces de nanny y me encanta porque también me acerca mucho como que en algún momento me encantaría ser mamá, pero también sigue esa parte de que no todo es color de rosas, ¿no? Como que siguen habiendo esos momentos en donde te toca decir, pues no es lo que quiero, pero está bien. O sea, aprendo, me divierto, me encanta estar con las niñitas que cuido y me ha hecho seguir teniendo los pies en la tierra, de cierta manera. O sea, de ver otras realidades, de aprender de otras personas, de ver el mundo a través de los niños todavía, de cómo se emocionan con el cielo, con las flores. Cuando a veces yo estoy preocupada por una audición o por un trabajo y es bonito poder desconectarme y ver el mundo a través de sus ojos, ¿sabes? Como no todo es tan, ¿cómo se dice? Como tan estresante o tan hardcore. Es como que no, a veces también puede ser como niño esos 30 minutitos. Entonces sí, ha sido como ustedes decían, un camino, un camino así. Qué lindo lo de saltos de fe, así le traduciste y me encantó la traducción. Pero estoy leyendo un libro que se llama The Wisdom of Not Knowing, que es más, te lo recomiendo, es de una psicóloga que se llama Estelle Frankel y te ayuda mucho de maneras prácticas y también muy teóricas a lidiar con la incertidumbre. Ella dice es que en verdad, ajá, The Wisdom of Not Knowing. Y ella te dice que en verdad todas las tradiciones, todas las religiones, ella es judía, tienen, todos estos sabios han tenido un periodo de transición en donde tenían que enfrentar esta incertidumbre brutal. Entonces empieza contando la historia de Abraham y Sara, que Dios les dijo, tienen que irse y buscar la tierra prometida, y ahí Sara era infértil y tuvieron que, no sabían en dónde iba a estar esa tierra prometida, lo único que sabían es que tenían que irse del lugar en donde estaba y tenían que caminar y confiar, tener esta fe de que cuando lleguen al lugar iban a saber, este es el lugar en donde nos vamos a sentar y este es el lugar en donde Dios me quiere, ¿no? Y ella decía, esa infertilidad de Sara es un símil a la
infertilidad que uno tiene en su vida cuando no está en el lugar que tiene que estar. Y hay este llamado, que es el llamado de Dios, ¿no? Oye, tienes que irte. Estás en este lugar súper cómodo, pero estás siendo infértil. Tienes que irte, tienes que incomodarte. Y no te voy a decir, no te voy a dar una brújula y no te voy a decir, este es el mapa y ya tienes que llegar. Te voy a decir, confía. Confía, camina, paso a paso. Guíate por tu curiosidad, guíate por cositas chiquitas y cuando llegues vas a ver hacia atrás y decir, wow, valió la pena, llegué. Ese es, bueno, ya como que digamos que el principio en la Biblia está esta historia y también es una historia del judaísmo, pero también Jesús en el desierto, los 30 días que tuvo que pasar, el Buda que se tuvo que ir de su casa y para descubrir el enlightenment. Entonces, todas estas figuras súper sabias han tenido que pasar por ese periodo de incertidumbre y lo que ella te dice es que en esa incertidumbre es donde más crecimiento y más conexión vas a tener con Dios y con lo trascendental y que si tú empiezas a desarrollar en esos momentos de esa conexión, siempre va a ser una guía interna que te va a ir llevando paso a paso, porque al final la vida, nada es cierto y tenemos como que esta idea de control, pero no es verdad. Entonces me encanta en tu historia cómo se ve clarito ese ejemplo de estar en un lugar y decir, ok, ya no me llena, ya no puedo, ya no quiero dar ese leap of faith de voy a renunciar a este trabajo que sí me está dando el income y me sostiene. Y de la nada la vida, Dios, en lo que creamos, se encarga de ponernos las cosas para seguir, ¿no? Entonces sí, gracias por compartir esa historia, porque es una historia de muchísima resiliencia y fe. Yo creo que lo que más has tenido es fe y confianza en que aunque no veas las cosas o el camino claro, hay un camino y lo vas dando pasito a pasito. Pasito a Y pasito. bueno, ajá. Y justo para ir como que cambiando un poquito de tema, pero sí tiene mucho que ver, Van y yo queríamos hablar un poco también de los incendios, porque sé que, bueno, Kiara, como dijimos antes, vive en Los Ángeles y hubieron como que esta ola de incendios súper grandes, mucha gente tuvo que evacuar de sus casas, mucha gente perdió sus casas, Kiara estaba muy cerquita de las zonas de los incendios y creo que aquí hay una enseñanza súper grande también con la incertidumbre. Estás a punto de perder todo lo que conoces y no sabes si el incendio va a llegar o no a tu casa, si vas a tener que evacuar o no. Entonces, ¿nos podrías contar un poquito cómo viviste tú toda esta parte de los incendios y tal vez cuáles fueron las enseñanzas que tuviste? Claro que sí. Yo estaba en set, estaba en una filmación, trabajando de asistente de dirección. Para los que no saben qué es un asistente de dirección, normalmente nosotros nos encargamos de los horarios, de la grabación y también manejamos a todos los que están en el set. Normalmente tienes al director y tienes al asistente de dirección y es como la mano derecha. El director se encarga más como de la parte creativa y tú te encargas más como de la parte de logística y de dirigir a todos hacia qué sigue dentro de la filmación y dentro del horario. Entonces, les platico esto porque esto realmente está relacionado con esto. Ese día, mi second, que es como, hay como rangos, que el que trabaja conmigo, me dice de que, oye, Kiara, solo para que sepas, vamos a estar grabando mañana unas escenas que ya habíamos acordado, van a ser afuera, pero ve el viento. Entonces me enseña el viento y le dije de que, ok, vamos viendo a ver si tenemos que mover el horario, porque hay condiciones de viento que pues ya pueden ser, estoy traduciendo en mi cerebro, peligrosas para las personas con las que trabajamos, ¿no? Entonces dije, vamos viendo y déjame hablar con los que van a estar afuera poniendo equipo para ver qué vamos a hacer. Ese mismo día empiezan todas las noticias, ¿no? Que pues está incendiando, creo que el primero que empezó fue el de Palisades, porque era el que estaba, me acuerdo que me llegó la noticia de lo del Getty Village que se estaba incendiando y empezó como que todo. Entonces empiezo como que estaba viendo las noticias y todo y obviamente teníamos que grabar y salíamos y solamente veías el viento de cómo estaba moviendo las palmeras, o sea, todo. Y bueno, pues como mi trabajo, una de las responsabilidades que tengo es encargarme como de la seguridad de todas las personas con las que están trabajando. Entonces, pues tomas decisiones cuidando la seguridad de todos, ¿no?
Entonces, ya nos fuimos todos, fue mucho de que, oigan, o sea, manejen con cuidado, avísenos cuando lleguen a sus casas, no sé qué. Y justo cuando llegamos, me acuerdo, ese viaje de la locación a mi casa, la gente estaba manejando como loca, o sea, yo decía como que como el viento estaba todo, habían cosas volando desde basura hasta plantas, ya se veían de que, o sea, el viento estaba tan fuerte que ya había tirado árboles, o sea, como que ya veías todo, y me acuerdo llegar a mi casa, para los que tampoco saben, nosotros normalmente mínimo trabajamos 12 horas. Eso quiere decir que cuando tú llegas a tu casa, estuviste despierta 14, 15 horas, desde que te despertaste, te arreglaste, manejaste, fuiste y regresaste a tu casa. Entonces, ponle que llevábamos casi todos 15 horas despiertos, trabajando, cansados, y me marca la compañía de producción y me dice, oye, Kiara, haznos un horario ahorita de qué podríamos hacer si tenemos que grabar adentro. Pues ahorita para hacer el horario influyen muchas cosas. Normalmente tienes semanas para hacer eso, pero bueno, échate el horario para hacerlo, ¿no? Y luego fue como que otra llamada de que no sabes que acaban de evacuar al director. Entonces me marco al director de que, oye, ¿cómo vas? No, pues me evacuaron, el director de cámara se estaba quedando con él, entonces nos evacuaron a mí, el director de cámara, a mi esposa. Estamos buscando a ver si hay hoteles que nos reciben, pero pues ya habían evacuado a tantas personas que pues, los hoteles estaban llenando, o sea, como que era como una cosa tras otra, ¿no? O sea, en las llamadas se escuchaba de que a los de la compañía de producción que habían evacuado a gente que ellos conocían, no tenían dónde quedarse, entonces los mandaron a sus oficinas de trabajo. Como que era, o sea, yo escuchaba sus voces y nunca las había escuchado así, eran muchos nervios, mucha ansiedad, todos, en ese momento ya estaba también creo que ya estaba también el de Eaton, que era donde está Altadena y Pasadena. Ahorita siento que todo como que es muy reciente, pero como que, no sé, era uno y luego era otro y luego era otro fuego, entonces como que no me acuerdo exactamente el orden cronológico. Pero justo esa noche también empezó el del Runyon Canyon, que está muy cerquita donde vivimos. Entonces muchos actores viven en Hollywood, que era literal donde está Hollywood. Entonces también evacuaron a muchas personas. Y evacuaron a uno de los actores principales de la producción. Entonces digo gracias a Dios, porque gracias a Dios se canceló la producción. Tuvimos que cancelarla, pero nosotros nos fuimos a dormir casi a las 2, 3 de la mañana. Nos habíamos despertado a las 5 de la mañana, la mayoría para ir a trabajar, y estábamos a las 2, 3 de la mañana todavía resolviendo cosas de la producción. Nos despertamos todos muy temprano para ya tomar la decisión final, y como que pasó el tiempo y era un día así, era un día a la vez. Cómo iban todos, o sea, de las conversaciones que teníamos era, pues sí podemos ir a grabar porque técnicamente el lugar donde estamos grabando no se está incendiando, pero es la calidad del aire, la salud mental de las personas, de no saber si en una hora te van a llamar y te están diciendo tienes que evacuar y qué si, o sea, nos pasó hace poquito, hubo otro en Santa Clarita, ya estábamos grabando y llegó el encargado de stunts, que es el que coordina las peleas, y justo se empieza, en 2 horas incendiaron 5,000 hectáreas. Y estaba muy cerca de donde vivía su hijo de 1 año y su esposa que se acababa de lastimar la pierna. Entonces fue como que, no, vete a tu casa, o sea, vete a tu casa porque por cualquier cosa queremos que estés con tu esposa y con tu hija para que los ayudes a evacuar si se necesita. Han sido semanas como de mucha ansiedad, de mucho, o sea, yo lo que pensaba era como que como hay gente que lleva 20, 30 generaciones como construyendo su casa, construyendo su patrimonio, teniendo sus recuerdos como, pues no sé, la cobija que te regaló tu abuelo o el álbum de fotos que tienes desde chiquita. No sé, como que tu casa es pues tu refugio, tu hogar donde llegas y tienes cosas, ¿no? Y yo sé que las cosas materiales no son importantes, pero porque alguien me decía como que, claro, lo que te hace pensar es qué te vas a llevar. Y en ese momento tienes que tomar una decisión, ¿no? ¿Qué te vas a llevar? No te puedes llevar todo. Y yo sé que las cosas materiales no son importantes, pero sí son parte de quienes somos. O sea, como seres humanos sí tenemos nuestras cositas materiales por algo, ¿no? Como que hay cosas que son importantes para nosotros y que siento que no tienen nada de malo, como que también ser conscientes de que es importante y que las personas que perdieron eso, perdieron todo, perdieron sus fotos, perdieron sus documentos, perdieron esa cobija que tal vez era importante para ellos, o sea, que de un ser querido que tal vez ya no tienen, como que hay tantas cosas que no es solamente una casa,
Pero te cuento toda esta historia porque para mí era muy importante ver cómo el director lo estaban evacuando, cómo la compañía de producción iba a perder dinero, porque iban a perder dinero con todo esto. Y los mensajes que recibíamos era como de que no se preocupen, si tenemos que perder más dinero, nosotros nos vamos a encargar de, pues, de ver cómo les pagamos, de ver cómo solucionamos esto, de ver gente que había trabajado ya 18 horas, 20 horas, y estaban despiertos por ver ni siquiera solo esto, sino hay gente que trabaja con ellos y ponerlos en sus oficinas. No había agua, no había electricidad, y esto es como una historia de tantas, ¿no? Como que ver tanta gente que salió a hacer voluntariado, que literal estaba en Altadena y en Pasadena dando donaciones. Ha sido, no sé, ha sido como un proceso muy lindo dentro de todo, de ver cómo lo que yo les compartía, ¿no? ¿Cómo ves cuando la gente, cómo they push you to the limit, ¿sabes? Como que no has dormido, estás cansado, tienes muchas emociones, no sabes qué va a pasar donde tú vives y aún así estás viendo por los demás, aún así estás preocupado por tu vecino, por las personas con las que trabajas y, y sí, ha sido toda una experiencia, la verdad, algo que espero que a nadie le toque vivir porque es mucha incertidumbre, mucha tristeza, o sea, ver todas las hectáreas que se han quemado, todos los animalitos que han perdido sus casitas también, o sea, tanta gente afecta demasiado en muchísimas áreas, es toda una conversación, ¿no? Podríamos tener todo un podcast sobre esto, pero creo que en mi parte de Kiara de querer rescatar algo bueno es como que rescato el ver que saca realmente quién eres, saca tu personalidad, saca el vas a quedarte con los brazos cruzados o vas a ver a tu comunidad y vas a ver cómo apoyas, porque al final todos nos impactamos unos a los otros, ¿no? O sea, ha sido de las cosas yo creo que más fuertes que me ha tocado vivir en mi vida. Wow, o sea, qué profundo y también te juro que o sea, me llegó al corazón porque me puedo empatizar demasiado, no de que el fuego esté cerca de mi casa y lo pueda consumir, pero justo en Ecuador tuvimos estos incendios de los que Ale habló, que consumieron más a nivel país, más de 40,000 hectáreas. O sea, es una magnitud que es difícil poner en consideración o en la cabeza. Mucha gente igual perdió sus viviendas, sus casas. Y para mí yo estaba igual viviendo en México y me pasó lo que dijiste tú. O sea, para mí fue como que este llamado de atención de el momento que empezó a pasar eso en mi país. Y yo justo había estudiado conservación. En verdad fue como, no puedo ver a otro lado. O sea, no me daba el corazón. Regresamos de Ecuador, o sea, tomamos la decisión con Mateo igual de ir a vivir a Ecuador porque para mí era como que mi casa, mi país se está quemando. Y si no estoy ahí, si no apoyamos ahorita que se necesita, ¿cuándo más? Entonces yo también como en esa experiencia que comparto contigo, lo que pude rescatar es igual el poder de la comunidad. O sea, cuánta gente cuando sacamos esos videos de los incendios, cuánta gente se sumó desde 10 centavos, o sea, lo que tenían, hasta muchísima plata para poder apoyar a los demás. O sea, y eso para mí fue tan lindo, fue este llamado de cuando pasan estas cosas duras, cómo reaccionamos como personas, y yo creo que al menos yo me llevo que en Ecuador y en Cuenca, en mi ciudad, fue tan positivo que nosotros no podíamos creer la respuesta que estábamos viendo. Y qué lindo también que tú lo hayas vivido. Obviamente son situaciones durísimas y creo que al final del día tenemos que tener demasiada conciencia de tratar de hacer que esto no se repita más. Pero yo comparto contigo ese sentimiento de wow, cómo reacciona la gente también ante estas catástrofes comunales en donde ya no soy yo individualmente, sino somos todos los que estamos perdiendo. Y no sé, me parece interesante también porque Los Ángeles, y me acuerdo que habíamos hablado, Kiara, en la parte de después de la pandemia, tú me decías, algo está pasando con Los Ángeles, siento que la gente está más como a la defensiva, más reactiva. Yo no sé cómo has visto también a raíz de estos incendios, me cuentas de esta parte positiva, pero también crees que ha generado más conciencia, más comunidad,
o crees, obviamente no, nunca es 100% igual para todos, pero en general, ¿cómo le sientes al nivel de conciencia a raíz de estos incendios? Creo que estamos viviendo cosas muy fuertes en el sentido de que, a ver, pasó la pandemia y en Los Ángeles acaba de pasar el Writer Strike y también que es una, a ver, es un estado donde realmente mucho dinero se mueve por esta industria. Y luego tuvimos el Actor Strike y luego vienen los incendios y luego tenemos un nuevo presidente, ¿no? Un nuevo presidente que está cambiando muchas cosas en el país. Entonces creo que ha sido un mes que de hecho yo creo que a todos hay chistes en social media, se nos ha hecho eterno. Un mes que ha sido demasiados cambios. Yo siento que Los Ángeles no es lo mismo hace 5 años ahorita. Eso es un estado muy diferente. Yo creo que hay mucha gente muy cansada, hay gente enojada. Creo que mucha gente sacó su lado bonito, pero también siento que hay gente que sigue teniendo ese dolor de tanta pérdida, de tanto cambio. Realmente un cambio es un duelo. O sea, y tanto cambio también crea un caos, ¿sabes? Como que dentro de ti como persona. Entonces sí, no sabría cómo contestarte esa respuesta. Creo que como comunidad es muy bonito ver cómo la gente está intentando hacerlo mejor, pero creo que también como país estamos muy divididos. Estamos muy divididos por formas de pensar, por temas migratorios, por temas de sexualidad y de qué debería de estar en tus papeles. Son demasiados temas que siento que hay mucha gente con mucho dolor y con mucha desesperación y pues con mucho miedo, ¿sabes? Con mucho miedo de lo que hablábamos, de esa incertidumbre que es tanto la economía como si vas a seguir estando en este país o no. Sí, han sido semanas duras, o sea, duras, la verdad, pero por eso siento que es que escribí lo que escribí en Instagram, porque hay veces que obviamente siempre podemos hacer algo, ¿no? Pero yo de verdad creo que lo más importante que podemos hacer es tratar a la persona que tienes al lado con amor, con respeto y con being kind, o sea, es que sí, si te dedicas a hacer leyes, si te dedicas a tener, claro, hazlo, yo no estoy diciendo que no, ¿no? Pero también no todos nos dedicamos a eso. Hay gente que se dedica a diferentes cosas. Y hay una frase que me gusta mucho de la Madre Teresa de Calcuta, que es como que hacer lo que te toca hacer con amor. Y eso es como tu forma de servir al mundo, ¿no? Como que por eso nos complementamos, porque tenemos diferentes carreras, diferentes dones, diferentes profesiones. Y si realmente tratas al otro como te gustaría que te trataran, con esa empatía, con ese respeto, con ese cariño, empiezas a cambiar el mundo. Y siento que es algo que es muy, como que todo el mundo lo dice, pero es que esa práctica de decir como que, bueno, pues tal vez yo no pienso igual que tú, ¿no? Pero ¿cómo me gustaría que a mí me dijeran que no piensan igual que yo? Entonces, ¿cómo podría tener una conversación? ¿Cómo podría escuchar? Acabo de tener una conversación con un amigo de Israel que me estaba contando cómo ha sido la guerra desde su perspectiva de Israel y Gaza, ¿no? Entonces es como que también, o sea, esa parte y yo le decía, de verdad no sabes cómo me gustaría poder decirte más. Y me decía, Kiara, solo necesitaba que me escucharas, gracias por escucharme. Entonces es esa parte de que no estoy cambiando la guerra y no sé si yo tengo los recursos para cambiar algo así, pero sí puedo sentarme con un amigo y escucharlo y preguntarle por sus amigos y por sus pérdidas y por las cosas que están pasando. Ya no en nosotros, ya no tenemos esa edad de 16, 17 años que tal vez sentíamos pues, que estábamos todavía muy chiquitos y que esas generaciones de ahorita que son súper movidas y la neta están cañones, pero sí siento que puedes voltear a ver al de al lado, ¿sabes? Al de al lado y hacer un impacto con el de al lado. Al menos es lo Qué que quiero lindo. rescatar detrás de todo lo que ha estado pasando estos meses. Y me parece muy sabio, en vez de enfocarnos en estas cosas más macro que son súper, sí, overwhelming, enfocarte en las cosas más micro que sí puedes cambiar y que sí puedes hacer, como lo que tú dijiste, un amigo que necesita que lo escuchen o abrir más tu mente. Y también cuando decías tratar al otro con bondad, me quedé pensando mucho y creo que también ahí aplica tratarnos a nosotros mismos con bondad, porque yo creo que en estos momentos súper, súper duros y de incertidumbre, esta vocecita criticona sale extremadamente fuerte hacia nosotros mismos y solo el cambiar esa voz y tratarnos con más gentileza y bondad
creo que puede cambiar mucho cómo vivas esos periodos de incertidumbre tan alta. Entonces, mil gracias por esa sabiduría, Chiaris. Y ya mismo llegamos a la hora para ir cerrando un poco este capítulo que me ha encantado. Ha sido demasiado inspirador y ha habido un montón de storytelling que también me ha fascinado. Y quería ver si nos quieres dejar con algún último mensaje sobre todo este tema de cómo lidiar con la incertidumbre, desde incertidumbre en tu carrera, tu trabajo, tu situación actual, hasta incertidumbre en temas más macro como incendios en donde estás viviendo. Si podrías dejarnos con un último piece de sabiduría y con eso podríamos ir cerrando. Yo creo que fue algo que de hecho aprendí mucho de ustedes dos. O sea, como que es esa parte de hacer el trabajo y tomarte esos minutitos para ser honesta contigo mismo, honesto contigo mismo. Porque muchas veces sabemos hacia dónde tenemos que ir, pero queremos mejor no escuchar esa vocecita. Y como que siento que esa honestidad de ser honestos primero con nosotros mismos es súper importante para poder tener la fortaleza de seguirla. Y creo que también es importante saber que el camino no es fácil, pero que vale mucho la pena. Y hay una felicidad mucho más plena y mucho más abundante en ese camino que en la comodidad de la otra voz que es como una mentira, ¿no? O muy cómoda. Podría ser muy cómoda entre cada quien sabrá, ¿no? Si es comodidad o es la mentira que decidimos vivir. Pero creo que es eso, o sea, de verdad ser honestos y tener la fortaleza de seguir esa vocecita que tenemos en nuestro interior. Me encanta esa última reflexión porque creo que de todas las herramientas de este capítulo es como que ser honesto contigo es lo que empieza como que a hacerte que quieras seguir esa intuición y luego es esto de que el camino no es recto y siempre dar ese saltito de fe tiene que ver igual con valentía. O sea, siento que la honestidad, 1, no mentirte a ti, 2, dar ese saltito que es de valentía y 3, también cuando el mundo parece que todo está yendo mal o pasan una cosa tras otra, igual mantener la fe y también lo que dijiste tú de hacer lo que puedes al lado tuyo, o sea, ser bondadoso, ser bueno con la gente que está a tu lado. Entonces, creo que todas estas cosas, me encanta esta conversación porque al final del día son cosas que todos podemos hacer y tú nos has contado a través de tu historia cómo lo has hecho. Te agradezco de todo corazón. Estoy demasiado feliz que nuestro público te puede escuchar porque realmente, como dijo Ale al principio de esta conversación, solo traemos a este podcast a gente que nos inspira y que admiramos y tú eres esa persona para nosotros. Agradecemos demasiado tener una amiga tan cercana como tú que tenga ese nivel de sabiduría y estamos seguras que todas las personas que nos están escuchando se van a inspirar mucho con tu historia y también te van a admirar igual que nosotros te admiramos. Entonces te agradezco de todo corazón por tu tiempo y también por esta amistad de tantos años y nada, estamos muy emocionados de que ya salga este capítulo. Ay, yo les agradezco a ustedes, ñañitas. Me encanta lo que hacen, me encanta lo que son. Y espero que siempre sigan brillando y tocando los corazones de tantas personas. Son increíbles, mis 2 ñañitas tan lindas. Gracias, Chiaris, y gracias a toda nuestra comunidad que nos escucha en cada capítulo. Nos vemos en el próximo capítulo de Awake Podcast. Un abrazo enorme a todos. Fue un capítulo presentado por Revista In-House. Si resonó contigo, no te olvides de suscribirte y darnos un review para que podamos llegar a más personas. También nos puedes seguir en Instagram en Awake Podcast para ser el primero en enterarte de nuevos capítulos. Gracias por escucharnos y compartir este tiempo con nosotras.